Bienvenidos al Ministerio en Vivo de la Iglesia Cristiana Monte Sinaí. Estamos ubicados en el 5424 Tamara Street en Las Vegas, Nevada. Los invitamos a uno de nuestros servicios. Domingos 10 a.m. Escuela Dominical, 11:30 a.m. y 7 p.m. Mensaje de la Palabra de Dios. Miércoles 7 p.m. Servicio de oración. Viernes 7 p.m. Servicio para damas, varones y jóvenes. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para su vida. Enseguida el mensaje de hoy. Dios los bendiga. Niños, que pasen atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25 en esta noche, vamos a estar enfocados allí. En esta porción que vamos a empezar en este capítulo tenemos una gran enseñanza con respecto a lo que es una persona prudente. Cuando hablamos de prudencia, estamos hablando de aquella persona que sabe tomar precauciones para evitar lo que son ciertos riesgos que uno puede correr. La persona prudente por igual es aquella que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y cuán importante es esto en nuestros días, en los días del Señor, en toda ocasión yo creo? Que necesitamos tener un poquitito de prudencia y sobre todo cuando tiene que ver con lo que el Señor comparte en su palabra. Fíjense que en 4 ocasiones el Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que vemos en el capítulo 24, nos está anunciando de que Él va a regresar. En 4 ocasiones está diciendo: yo vengo de nuevo, regreso de nuevo. Y esto es lo que yo deseo, que cuando yo regrese ustedes estén haciendo así, estén trabajando de esta manera. Una de las cosas tan maravillosas que vemos con respecto al Señor Jesús es que se le hace 2 preguntas importantísimas cuando estaba Él, después de haber confrontado a los fariseos, se apartó un poquitito lejos de ellos, después de acusarlo en su hipocresía. Y están en el templo, y allí en el templo los discípulos le empiezan a decir: fíjate esto, maestro, qué templo, qué maravilloso edificio el que nosotros tenemos. La inversión que había tenido Herodes el Grande para renovar lo que es este templo, había dedicado 46 años. 46 años. Invirtió una cantidad de dinero impresionante que se consideraba en esos días el templo como una maravilla, una de las grandes maravillas del mundo. Venían de todas partes de las naciones, cuando se celebraba la Pascua, venían de todas partes. Desde el centro del África, piensen ustedes, hasta el norte del África, venían para allí, de Arabia, del Asia, del Medio Oriente. Venían todos para venir a ver ese templo. Y los discípulos, maravillados por este templo, le dicen al Señor: mira qué lindo, mira qué maravilloso. Y entonces el Señor le pone un freno a la admiración de ellos y les dice: ven, este templo no va a quedar piedra sobre piedra. El Señor Jesús, que ya conoce el futuro, ha escrito, déjeme decirle, la Biblia es el único libro en el cual podemos nosotros al 100% conocer en cuanto a las profecías que se han cumplido, que se van a cumplir. No hay otro libro que pueda pronosticar o decir lo que va a suceder en el futuro como lo dice la Biblia. Es una cosa increíble. Daniel explica, por ejemplo, los reinados que iban a haber. Está hablando del último reino, el último imperio. Estamos viendo eso en una manera agigantada en los días de hoy.
No quiero entrar porque esto es para otra ocasión, pero les quiero compartir un poquitito que las Naciones Unidas han determinado, ya ellos mismos, ustedes pueden ver en una sección de su página, hay una agenda, se llama Agenda 21. La Agenda 21 explica en cuanto a la participación de las Naciones Unidas en la construcción del templo. Ellos saben que Israel necesita construir su templo. Ellos están allí poniendo todas las cosas en su lugar. Y en esa Agenda 21, por igual, ustedes pueden encontrar que el planeta ya designado o diseñado por ellos está dividido en 10 regiones. No es ninguna casualidad lo que estamos viendo en las profecías de Daniel, cuando ustedes vieron aquella estatua, el imperio de Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y que del imperio romano iba a surgir otro imperio, el imperio de la bestia. Ya estos imperios, 4 de ellos han pasado, en lo cual quiere decir que este quinto va a suceder. Estamos viendo de que dice que va a haber alianza en el capítulo 2 de Daniel, versículos 42 al 44. Nos dice que van a haber alianzas, así como ves los dedos del pie, hierro mezclado con barro. Dice, esto no se va a sostener. Estos dedos o estas alianzas humanas, y dice allí, alianzas humanas, van a firmar un pacto que lo describe en Daniel capítulo 9, versículo 27. Cuando firmen ese pacto, fíjense ustedes, nos está hablando de que van a haber 10 reyes, van a haber 10 reinos. Lo vemos en Apocalipsis 17, lo vemos en el libro del Apocalipsis en otras porciones por igual. Lo cual quiere decir, mis hermanos, que todo lo que estamos viendo, las señales generales en las cuales el Señor Jesucristo nos está llevando hacia este último periodo de la humanidad, que se está hablando de esos 7 años que faltan todavía establecerse en el aspecto profético, se tiene que establecer sobre la nación de Israel, porque bien lo vimos la semana pasada, que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu nación, la nación de Israel. 490 años de los cuales ya hemos visto desde el inicio de allí, desde Nehemías capítulo 2 hasta la crucifixión de Cristo Jesús, exactamente aquellas profecías que están establecidas en Daniel se han cumplido prácticamente al pie de la letra. Y lo que estamos por ver, en lo que estamos por entrar, el siguiente paso, este último imperio, todas las cosas ya se están poniendo en su lugar. Todo se está estableciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y por lo tanto, el pueblo de Dios, el Señor está diciendo esto, nos está compartiendo. Yo no creo que haya sido por casualidad que esta enseñanza esté aquí, sino que Dios quería, en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, conociendo el tiempo, de compartir con cada uno de nosotros lo que viene en camino. Porque los discípulos dijeron lo siguiente: ¿cuándo serán estas cosas? Número 1, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin de la historia. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a suceder esto? Y entonces vemos nosotros, hemos estado compartiendo de que en el año 70, tal cual como Cristo Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, y eso es exactamente lo que sucedió cuando aquel general romano, Tito, con sus legiones, arrasaron Jerusalén. Fue una masacre. A partir de ahí se dispersó la nación de Israel en todas partes del mundo, dejó de ser nación hasta de ver cumplidas nuevamente las profecías, no solamente de Daniel, pero como dijo él, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Un milagro impresionante sucedió 1878 años después del destierro. Israel es una nación nuevamente, en una manera milagrosa, impresionante, está establecida nuevamente en su tierra. Y por lo tanto, como la nación de Israel es un elemento esencial en el aspecto profético, y estamos viendo de que una de las cosas importantísimas, no solamente la nación de Israel, pero el templo. ¿Por qué decimos esto? Porque el Señor claramente está hablando del fin de los tiempos, está hablando de la última parte de la historia de la humanidad, y hacia allí vamos dirigidos nosotros.
¿Por qué decimos esto? Porque el Señor claramente dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, acuérdense, había dicho, el templo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra. Se está dirigiendo años más adelante, como diciendo, Israel va a estar como nación, el templo va a ser construido, y por lo tanto prestemos atención a estas señales. Debemos de estar enfocados en aquellas señales que Dios nos está dando. ¿Por qué? Porque dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora, esto va a ser el principio de lo que es la desolación en la tierra entera. Isaías 24 nos dice que va a haber lo que es el mundo va a ser conmovido de tal manera que dice que va a ser como un ebrio en el espacio. Es decir, que la tierra se va a mover de su eje. Va a sufrir cosas tremendas como lo que son terremotos, islas desapareciendo, meteoros cayendo sobre la tierra, destruyendo prácticamente el agua, destruyendo lo que es la fauna, los peces. Va a ser una cosa tremenda. Y por lo tanto, nos está diciendo todo esto, fíjense, lo dice con un sentido. Y hay algo en el cual el Señor Jesucristo está tratando de que nosotros apliquemos esto a nuestras vidas, de que nosotros que estamos viendo todas estas cosas, que estamos entendiendo las señales que hay alrededor nuestro, el deseo de nuestro Señor es, quiero encontrarlos haciendo así. Necesitan estar en otra categoría que las demás generaciones. ¿Por qué? Porque estamos por entrar en el último periodo de la humanidad, de la historia de la humanidad. Es decir, se termina todo. No sé si ustedes entienden eso. Se termina todo. Se termina todo en el sentido de que después de que venga el Señor Jesucristo nuevamente en su segunda venida aquí a la tierra, van a haber 1000 años de reinado del Señor. Pero después de esos 1000 años, es decir, si estamos en el 2017, la tierra va a existir hasta el 3017, si es que el Señor viene por nosotros ahora, hasta el 3017, pero después de allí, pongámosle que empezara ahora. ¿Ok? Pongámosle que, 7 años sería el 2024, lo cual quiere decir que hasta el 3024 existiría si fuera el tiempo de Dios. Pero, ¿me entienden lo que estamos diciendo? Estamos entrando en un periodo bastante serio en el cual cada uno de nosotros debemos de mirar, de aplicar lo que Dios está diciendo a través de su Hijo. Y una de las cosas que tenemos que observar tiene que ver, en esta noche, lo que vamos a estar observando, tiene que ver con el evento de una boda. Porque las 10 vírgenes, o la parábola de las 10 vírgenes, tiene que ver con un evento de una boda. En aquellos días, ¿saben? Como yo creo que estaba observando, casamiento. Es importante, yo creo que en todas las épocas ha sido importante un casamiento, ¿no es cierto? Es un evento, yo creo que uno de los más lindos que nosotros podamos presenciar, porque está involucrada la familia, está involucrada una pareja en la cual están determinadas en unirse, están los amigos que estaban envueltos en los preparativos. Era un tiempo de gozo y es un tiempo de gozo y es un tiempo de celebración. Así que vamos a ir a Mateo 25. Y vamos a leer versículos 1 hasta el 13, y el Señor comparte esta parábola o una historia en la cual nos involucra a nosotros por igual como estaba involucrando en aquellos días a los oyentes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salgan a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos del aceite de ustedes, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo:
de cierto les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué palabras increíbles, increíbles de parte de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense en que todo tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Lo que estamos enfocados aquí en este capítulo 25 y la razón por la cual estamos diciendo esto es porque el Señor claramente, lo vuelvo a repetir para que nos quede grabado en nuestros corazones y aquellos que están tomando notas puedan ir nuevamente a estudiar esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, versículo 29. Es decir, está hablando de esos días, está hablando, terminado aquellos días de la gran tribulación, que esto es lo que va a suceder. Y encontramos ya una historia que vimos hace unos domingos atrás, como los días de Noé, ¿se acuerdan ustedes? Que había las características de los días de Noé, el pecado que había en el mundo entero, que estaban Noé por 120 años predicando el mensaje de justicia, como nos dice en Hebreos. Dice que, ¿saben una cosa? Lo que más me llama la atención es esto. El corazón tan duro que tiene la gente en cuanto a escuchar el mensaje, porque 120 años, habían millones de personas. Tenemos que entender que prácticamente desde Adán y Eva hasta el evento, desde el primer capítulo de Génesis hasta el capítulo número 6, habían pasado 1600 años. Y en 1600 años la población tendría que haber millones de millones en el planeta. Y sin embargo, fíjense en ustedes, del millones que habían, solamente 8 personas se salvaron. 8 personas se salvaron, lo cual quiere decir que fueron negligentes al mensaje de Noé. Pensaron que eso era una cosa absurda, como en los días de hoy seguimos viendo que la gente piensa que es un absurdo, que Cristo va a regresar, de que el Señor Jesucristo va a regresar. Pero, como les digo, hay para la Iglesia de Dios estas señales que estamos compartiendo. Yo espero que sea algo que produzca en nosotros un cambio en nuestra actitud, un cambio en la manera que nosotros vivimos. Ahora, al ir a aquella boda, vamos a entender un poquitito lo que está pasando, lo que pasaba en aquellos días y por qué el Señor Jesucristo está hablando de una boda, está hablando de 10 vírgenes. ¿Qué tiene que ver esto en los días de hoy? Bueno, hay una cosa que en primer lugar sucedía en una boda, para que usted y yo podamos entender en los días de hoy qué maravillosa que es esta historia, esta parábola, porque hay elementos aquí que nosotros necesitamos entender. En primer lugar, cuando se celebraba una boda, los padres, tanto del novio como de la novia, en aquellos días se juntaban, y créanme que los muchachos no se casaban conociéndose, eran los padres los que unían a estos muchachos. Eran ellos los que venían con un contrato y decían, me gusta tu hija para mi hijo, y entonces venía el papá de la muchacha y decía, me gusta tu hijo para mi hija. Y formaban lo que es el shidduchim. El shidduchim era un convenio, era el primer paso en este proceso en el cual el padre era el que decidía o hacía el arreglo. Y fíjate que lo mismo vemos nosotros, por ejemplo, en la historia del Señor con su iglesia, el Padre, nuestro Padre Celestial con la iglesia, porque en Juan capítulo 6, versículo 39 nos dice, todo lo que el Padre me diere, todo lo que me diere. Encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1 y versículo 4, que dice que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Es decir, nos escogió en Cristo. Era un compromiso que Dios ahora nos quiere hacer entender a nosotros con respecto a esta boda, porque fíjense, en este compromiso está efectuado por un convenio. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Es un pacto, es un convenio. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Es un convenio, es un pacto. Estamos viendo absolutamente lo mismo de ver que este Padre nos haya escogido a nosotros para su Hijo, simbólicamente hablando, la iglesia que va a ser la esposa del Cordero. Encontramos, por ejemplo, en Oseas capítulo 2 y versículos 19 y 20, donde Dios dice, te desposaré, contraeré matrimonio para siempre en fidelidad.
En ese momento, en lo que es el primer paso, donde se hablaban los padres, venía lo que es el contrato, el keduká. El keduká, donde se escribían los términos. Se escribía lo que es el precio que el novio iba a pagar por la novia, porque había que pagar un precio. El padre, sobre todo el que iba a ser esposo, tenía que pagar un precio por la muchacha. Y con esto no es que sea una esclava, de que iba a ser una esclava. El asunto del precio era porque era algo en el cual el novio le daba a los padres de la muchacha como decir, gracias por haberla educado, gracias por entrenarla para ser ahora mi esposa. Era como un agradecimiento, era una ofrenda de amor que le daba el novio en agradecimiento a los padres por permitir que él pudiera casarse con su hija. Y era una cosa bien linda. Entonces podemos ver aquí el amor de Cristo por su iglesia, porque hablando de precio, dice que por precio fuimos nosotros comprados. ¿Se acuerdan ustedes en 1 Corintios 6? Por precio fuimos comprados. Y entonces venía lo que era la tercera parte de la boda, donde se pasaba un tiempo, un periodo, prácticamente eran entre 12 meses, no más de 14 meses, pero en 12 meses, por ejemplo, el muchacho se iba, firmaban presentaban ese contrato, el muchacho se iba, y lo que tenía que hacer en ese tiempo es lo siguiente: le construían una casa, el nido de amor para que pudieran estar allí, capaz que el padre le agregaba lo que es un cuarto más para que ellos pudieran vivir, o el muchacho, si podía, construía su casa lejos para que pudieran estar ellos juntos. Tenía una casa lista donde vivir. Y fíjense en que aquí vimos a Jesús diciendo, voy pues a preparar lugar voy a preparar moradas en el cielo, para que cuando yo vendré otra vez, vendré y los tomaré a mí mismo. ¿Se dan cuenta de lo que es la historia de la boda con respecto al Señor Jesucristo? Venir a buscarla, ¿para qué? Para celebrar las bodas. Y es exactamente lo que vemos en Apocalipsis 19. Las bodas del Cordero. Mis hermanos, nos lleva, el Señor nos va a llamar, el Señor en el rapto de la iglesia nos va a llevar a su presencia y vamos a estar con Él para siempre. Dice que se van a celebrar las bodas del Cordero. Todo esto es lo que está sucediendo aquí en Mateo 25. Todo esto, donde el esposo la viene a buscar y las damas de honor estaban preparadas para la celebración, que en aquellos días, déjenme decirles, yo no sé qué aguante, en aquellos días duraban 7 días la celebración de la boda. Yo me imagino, fíjense en ustedes la alegría que había, el gozo que habría, que celebraban por 7 días. Comían, festejaban, cantaban, la familia se reunía, las amistades se reunían y por 7 días estaban en una celebración sin parar. Y tenemos entonces 10 vírgenes aquí en esta historia. 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran imprudentes, insensatas. Vamos a ver con el correr del mensaje que aquellas sensatas representan a las que son creyentes y las que son insensatas las que no son creyentes. 5 tenían aceite y 5 tenían una lámpara, tenían una antorcha, pues algunos dicen que era alguna antorcha, pero sea lo que sea, antorcha o lámpara. Estas otras no tenían aceite, no estaban preparadas, y esto es lo que el Señor quería que nosotros supiéramos en cuanto a estar preparados para cuando Él viniese. Tenemos 10 vírgenes, ¿no es cierto? 10 vírgenes. Tenían todas lámparas por igual, la diferencia era, unas tenían aceite y la otra no tenían aceite. Ahora, en estas 10 vírgenes, que son muy parecidas todas, porque todas están en la misma categoría, tenemos la historia por igual en lo que respecta, fíjense, historia de 5 sensatas, prudentes y 5 insensatas. Tenemos la palabra del Señor en cuanto al parecido, tenemos el trigo y tenemos la cizaña. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto alguna vez una foto del trigo y una cizaña cuando la ponen juntas. Son muy, muy parecidas, extremadamente parecidas, pero son distintas. Son muy distintas una de la otra.
Empezamos a ver entonces de aquello que es falso y de aquello que es genuino. Y entonces el Señor estaba diciendo, no arranquen la cizaña, sino resérvenlo hasta el fin. Dejen que crezcan, porque allí los trabajadores dijeron, ¿arrancamos la cizaña del trigo? Él dijo, no, déjenla hasta el tiempo del fin. Ahora, no es de extrañar entonces, para mí, que van a haber personas que van a tener, porque el Señor lo ha dicho, mis hermanos, el Señor lo ha dicho, que van a haber personas que aparentan ser cristianos, que saben el lenguaje cristiano, que saben lo que es la Biblia, que saben algunos cantos, que entienden algunas cosas de la Biblia, pero hay algo que tenemos que mirar, es que aquellos que profesan tener nada más que una apariencia de cristiano son solo eso. Son solo eso. Va a haber algo trágico cuando el Señor les diga a aquellas personas que tienen apariencia de cristianos, yo a ustedes no los conozco. Y te voy a decir una cosa, yo no sé cuántos no les produce temor de que el Señor les vaya a decir una cosa así, y que nosotros, algunas personas, lo que yo me temo, que hay personas que dicen ser cristianos, pero sus frutos estamos viendo que no son absolutamente nada que ver con lo que son los frutos cristianos. Pueden decir que pueden hablar, pueden orar, pueden hablar cosas de la Biblia, pero mis hermanos, hay algo que determina al creyente y tiene que ver los frutos que produce. Por sus frutos los van a conocer. Y qué triste, para mí va a ser una cosa tremenda cuando aquellos que piensen que son cristianos van a ir delante de la presencia de Dios y Dios le va a decir, yo a ti no te conozco. ¡Wow! Es increíble. Ahora, lo que parece una tardanza, porque dice aquí que tardándose el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y hay algo que tenemos que entender con respecto a esta tardanza, supuesta tardanza del Señor, que para el Señor no es tardanza y Pedro lo explica tan bien. Para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Y no es que el Señor se está tardando como algunos piensan, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Es paciente para con nosotros. Es bueno porque no quiere que ninguno perezca. Es bueno porque nos está dando instrucciones de lo que va a pasar antes de la venida suya. Nos está explicando, nos está compartiendo. Él quiere que todos procedan a un mismo camino que es el del arrepentimiento. Por igual el Señor Jesús, como el Padre, quiere que estemos ocupados. En estos tiempos, les voy a decir una cosa, no es tiempo de estar como diciendo, bueno, el Señor se tarda, estamos viendo señales. Vuelvo a repetir, mis hermanos, nosotros somos una generación extremadamente privilegiada, porque podemos ser la última generación de creyentes de la iglesia, el tiempo de la iglesia. Esto en cualquier segundo, miren, dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. En un abrir, pestañeen ustedes así de rápido. Los que murieron primero pasan a estar con el Señor y nosotros le seguimos ahí nomás. Ahí nomás. Noten que todas ellas quedaron dormidas, ¿no es cierto? Está el Señor explicando, 2 van a estar en el campo, una va a ser tomada y la otra persona va a ser dejada. Está hablando de 2 que estaban moliendo, uno va a ser tomado, el otro va a ser dejado. O sea, podemos notar que están descansando después de haber trabajado, pero la diferencia, vemos aquí, la hace la relación que tienen con el esposo. La diferencia tiene que ver con la relación que tienen con el esposo. El Señor conoce a los suyos. Segundo punto que yo quiero compartir con ustedes, vean el versículo número 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hay algo interesante con respecto a esa primera palabra, entonces. Las bodas, no importa, vuelvo a repetir, en qué parte de la historia estén, siempre están de moda. ¿Te has dado cuenta de eso? Siempre están de moda. Es un tiempo especial para las parejas, es un tiempo especial para las amistades, es un tiempo especial para la familia. Y Jesús está usando esta escena, fíjense, para que, porque viene a buscar a la esposa.
Todo tiene que ver con que viene a buscar a la esposa. El esposo va a hacer lo suyo para que cuando venga, busca a la esposa para llevársela con él, para entrar juntamente con el esposo a las bodas. Generalmente las bodas en aquel tiempo se celebraban en la noche, y por eso que está hablando el Señor Jesucristo con tener las antorchas o tener las lámparas. Dice aquí en esta parábola que el esposo se tardó. Y lo otro que nos está enseñando aquí en esta historia es que tenemos que estar pendientes, como aquellas vírgenes que estaban sensatas, prudentes, tenían sus lámparas, pero hicieron preparativos. Fijándose en el tiempo, quiere decir que compraban el aceite constantemente para que pudieran sus lámparas estar encendidas. Las otras ni se preocuparon para tener aceite. ¿Se dieron cuenta de eso? Nuestra vida, yo no sé si te has dado cuenta, pero nuestra vida se basa en esperas. Esperando. Esperamos un día que nos vamos a casar, esperamos un día de que vamos a tener niños, esperamos un día que vamos a tener una casa, estamos esperando de que los niños, sobre todo los niños están esperando lo que es pasar a ser jóvenes, los jóvenes están esperando pasar a ser adultos. Empezamos a ver que esperamos, aquellos que trabajamos, estamos esperando el día del retiro. Amén. Como padres, ya los hijos se fueron, estamos esperando los nietos. Estamos esperando constantemente. ¿Te has dado cuenta de eso? Y este grupo estaba persuadido, estas 5 sensatas estaban persuadidas de una cosa: que el esposo había hecho una promesa y la iba a cumplir. Y por eso entonces las sensatas tenían aceite y estaban esperando el día. Aquellas estaban apercibidas de que el esposo iba a regresar un día. Había una novia que lo estaba esperando, había una esposa que había contraído ya lo que es aquel contrato, habían contraído matrimonio. El Señor, vuelvo a repetir, la promesa dijo lo siguiente: vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. En el capítulo 24 y versículo 30 nos dice: verán al Hijo del Hombre en el cielo, viniendo sobre las nubes con gran poder y en gran gloria. Hay una promesa: voy a venir de nuevo. Mis hermanos, si lo prometió el Señor es que lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y esto es algo que yo creo que cada uno de nosotros, yo no sé cuántos de ustedes en sus oraciones están diciendo: ven Señor, ven pronto. Hemos oído de los labios del Señor Jesucristo. En cuanto a las señales, tenemos su promesa, tenemos la historia que respalda las promesas de Dios, y va a terminar tal cual como Él lo dijo. No dudemos de la palabra de Cristo Jesús. Ahora, 10 vírgenes, 10 lámparas, 5 con aceite, 5 sin. Las vírgenes sensatas vieron que era importante tener aceite. Esto es otra cosa que a mí me llevó a pensar lo siguiente: ¿qué tiene que ver el aceite en todo esto? ¿Qué representa el aceite en esta historia que el Señor está compartiendo? Y algo que a mí me tocó es lo siguiente: nos enseña que nosotros estamos determinando qué es lo esencial en nuestra vida. Para aquellas vírgenes era esencial tener y estar listas con el aceite. Tener el aceite para cuando viniera el esposo estuvieran preparadas para entrar a lo que es la celebración de las bodas. Y por lo cual entonces nos tiene que enseñar, nuestra determinación es algo esencial en cuanto a lo que nosotros sentimos por el Señor Jesucristo. Déjame hacerte una pregunta. Cuando estabas por casarte, ¿ok? Acuérdate de lo que estaba cuando estabas por casarte. ¿Qué era lo que te llamaba la atención del casamiento? Voy a vivir con la persona a la cual yo amo, vamos a tener un hogar, vamos a ir a una casa y vamos a compartir momentos juntos, porque no quieren estar separados, ¿no es cierto? Yo espero, ¿no? No, me caso por casarme. Imagínense. No andamos con esa actitud. Vamos porque hay un sentimiento fuerte. Hay algo mutuo. Entonces, para nosotros, aunque esté tardando, estamos en espera y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Algo con respecto a esto
que también veo por igual, no quiere decir que tenemos que dejar de hacer nuestras actividades regulares que tenemos que hacer. No podemos dejar de hacer nuestras actividades regulares. Durante el tiempo de la gran tribulación, que es lo que estamos hablando nosotros, es cuando más se necesita trabajar. Nosotros no vamos a estar aquí. No vamos a estar aquí. Pero hay algo que yo creo y considero es lo siguiente, porque como existe el rapto de la iglesia, como estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia, y como sabemos que no tenemos un día y una hora, puede suceder en cualquier segundo, en estos segundos. Es más, podemos estar hablando y algunos van a ir y a otros se van a quedar. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilando, velando. Ahora, aquellas personas que estén en este periodo, es cuanto más van a necesitar trabajar, y te voy a decir por qué. La pregunta que yo me hice es por qué vamos a decir, nuestra generación, nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para la venida, nuestro encuentro con el Señor en las nubes, ¿ok? En el rapto de la iglesia tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede suceder. Pero aquellos que van a salir, los creyentes que van a salir durante este periodo tan increíble, los creyentes que van a salir de este periodo necesitan más trabajar como ustedes no se imaginan. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando del fin de los tiempos. Esa generación no puede estar. Y vamos a ver una generación que no va a estar con los brazos cruzados durante el tiempo de la gran tribulación. Mis hermanos, necesitamos orar por aquellos que van a quedarse durante ese periodo. Por aquellos necesitamos estar orando por nuestros hermanos en Cristo Jesús que van a pasar por el gran periodo de la gran tribulación. Por aquellos que en estos momentos, yo considero una cosa. El momento que la iglesia desaparezca de la tierra, nuestros familiares, yo creo y espero que van a prestar atención, como decir, sucedió lo que nos vienen diciendo durante tanto tiempo. Va a haber, déjeme decirle, va a haber un pánico, un trauma de esa separación porque saben lo que viene en camino. Saben lo que viene en camino. Y van a estar aterrados como diciendo, se fue, quiere decir que esto otro viene, le sigue. Esto es lo que sigue. ¿Cómo sabemos esto? En el versículo número 9 del capítulo 24... Fíjense en los creyentes cómo van a estar trabajando. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esos creyentes se la van a ver negras. Ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Nos dice en Lucas 21 y versículo número 12. Lucas 21 y versículo 12 dice lo siguiente. Pero antes de todas estas cosas les echarán manos, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto va a ser ocasión para dar testimonio. Apocalipsis 6, verso 9 dice que vi debajo del altar las almas de los que habían muerto a causa de la palabra de Cristo, la palabra de Dios. En Apocalipsis 20 y versículo número 4, Juan dice, vi las almas de los decapitados. Hablando de decapitados, yo no sé si sabías esto, pero esto salió en las noticias y se estaban preguntando una cosa. En Atlanta, Georgia, no sé si ustedes sabían, pero trajeron de Europa como 200 guillotinas que están almacenadas en Atlanta, Georgia. 200 guillotinas. Yo no sé, ¿qué vamos a cortar? ¿La cabeza de conejo con una guillotina? Oh, no, las compramos para cortarle la cabeza a los pavos y así, Thanksgiving. 200 guillotinas. Las insensatas o insensatos se caracterizan en burlarse de Dios. Los sensatos prudentes estamos viendo el riesgo que viene y tomamos los pasos adecuados. Y los pasos adecuados
Mis hermanos, no es construir, almacenar agua, porque uno dice, almacena agua, almacena comida, porque van a pasar. ¿Qué vas a almacenar si no vamos a estar? Aquellos se burlan de Dios, comen, beben, se emborrachan. El anuncio vino y dijo, aquí viene el esposo. Salgan a recibirle, dice allí en el capítulo 25, como vimos, el verso 6. Se oye un clamor, ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Estamos hablando del aceite, ¿no es cierto? En Éxodo 27, versículo 20 nos dice allí las instrucciones de Dios para con la nación y sobre todo los sumos sacerdotes. Les dijo esto, las lámparas debían tener aceite siempre en el templo. Siempre. Las lámparas no podían estar apagadas. Las lámparas tenían que estar constantemente encendidas y tenía que tener aceite. Y estamos hablando como creyentes, mis hermanos, el aceite es lo que determina si éstas eran salvas o no eran salvas, si conocían al esposo o no las conocían, o no lo conocían. Estamos hablando de lo que es, el Señor quiere que seamos luz de la tierra. El Señor nos está diciendo que alumbremos de tal manera que vean las obras, alumbremos de tal manera que vean las obras para que glorifiquen a Dios que está en los cielos. La luz es para guiar a que la gente vaya por el camino donde tiene que ser, alumbrarlos para encaminarlos hacia Cristo Jesús. El aceite es algo personal, es algo particular de cada uno. Yo no puedo transferir mi salvación a mis muchachos, a mis hijos. Ellos tienen que tomar su propia decisión. Ellos tienen que velar por su provisión de que todo esté bien. Solo los salvos van a entrar a celebrar, mis hermanos. Solo los insensatos van a empezar a golpear cuando todo suceda. Y cuando empiecen a golpear, la puerta va a estar cerrada y la voz de adentro va a decir, yo no los conozco. La puerta no se abrió. Ya era tarde. Y en la venida de Cristo Jesús, nuevamente a la tierra, la gente va a estar tan preocupada con sus cosas. Van a haber muchos que van a ser salvos. Y allí nos dice en Apocalipsis 7 que vio una multitud que no se podía contar de todas las naciones. Pero la mayoría, como siempre, Cristo no viene, Cristo se tarda. Yo quiero terminar con esto. Necesitamos estar pendientes en los tiempos que nosotros vivimos. Necesitamos estar pendientes. Pueblo de Dios, déjame decirte, hoy más que nunca necesitamos nosotros estar prestando atención. Nuestra determinación va a determinar la calidad de esta iglesia, si estamos oyendo o no a lo que el Señor está diciendo en su palabra. Si estamos prestando atención a lo que está sucediendo alrededor nuestro. Yo quiero concluir con esto. ¿Qué pasaría si el Señor viniera esta misma noche por ti? ¿Qué pasaría si hoy fuera el día que el Señor viene a buscarnos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos diciendo, Señor, un poquito, atrásate un poco porque necesito hacer algo para... ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en este momento, déjame decirte, algunos se ríen de las cosas de Dios, pero hay un Cristo, la historia, vuelvo a repetir, una de las cosas más tremendas que tenemos es el partimiento de la historia antes de Cristo y después de Cristo. Porque algunos quieren decir, no, Cristo era un mito, Cristo es inventado por los hombres, pero ¿quién puede partir la historia en dos antes y después de Cristo? Y si este hombre, el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, partió la historia en dos y fue tan importante, entonces merece que prestemos atención a lo que Él está diciendo. He aquí, yo vengo pronto. Y cuando yo venga, los quiero hallar haciendo así. Yo ruego, suplico, en todos estos días, créanme, estoy suplicando porque noto personas
Y usted dirá, usted no puede decir quién es salvo. Y sí, les voy a decir una cosa, yo no puedo decir quién es salvo y quién no es, solamente Dios puede decir eso. Y yo no me pongo en el lugar de Dios. Pero una cosa sí estoy notando es lo siguiente. ¿Cuántos están diciendo ser cristianos, pero después... Miren, les voy a decir una cosa. Yo no estoy en Facebook de chismoso ni nada por el estilo. Pero Facebook es un medio social donde todos saben todo lo que está pasando en la vida de todos. En qué restaurante fueron, con quién salieron, qué fotos se sacaron, que si esto y lo otro. Y vuelvo a repetir, yo no estoy de chuma buscando información de lo que están haciendo los demás. Ese no es mi trabajo. Lo que pasa es que cuando usted abre la página de Facebook aparecen todas las cosas en primer lugar, no sé si ustedes se dieron cuenta de todo lo que hacen todos los demás. Entonces les están informando de lo que acontece en la vida de todos. Y hermanos, por ahí aparecen algunos haciéndose sus fiestitas, qué sé yo, emborrachándose y cosas así, aparece todo ahí y uno dice, oh, mira nomás. Y yo digo, ¿un hijo de Dios está presentando esto para que todo el mundo lo vea? Yo, para mí, medio social, usémoslo para alcanzar a otros para Cristo Jesús, para que vean cuál es nuestra vida, seamos transparentes y no estemos mostrando otra cosa que no sea con respecto al carácter de la persona de Cristo Jesús en nuestra vida. Hay mucho por hacer. Yo ruego, oro y suplico por aquellos que todavía no tienen a Cristo Jesús, por mi familia que no tienen a Cristo, por mis primos, primas, que no tienen a Cristo Jesús, por aquellos compañeros de trabajo que no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Y mis hermanos, que tengamos gozo, nuestro Señor viene pronto. He aquí, yo vengo pronto. He aquí, yo vengo pronto. ¿Nuestra vida está mostrando eso, que Él viene pronto? Pues vamos a darle gracias a nuestro Dios. Yo quiero suplicar de que nuestra iglesia cambie, sea distinta, que estemos apasionados por la venida de Cristo Jesús, que queremos ver al esposo y de decir, Señor, cómo quisiéramos estar contigo, que es muchísimo mejor. Amado Padre que estás en los cielos, te ruego y te suplico, mi Dios, mi alma duele por aquellos que todavía no te conocen a ti. Señor, úsanos para tu gloria, te lo pido, Señor. Que seamos una iglesia diferente, que estemos entregados en lo que es al estar orando y pidiendo y suplicando por aquellos que no tienen a tu Hijo como Señor y Salvador. Te imploro, bendito Dios, que nosotros podamos estar pendientes en alcanzar. Te doy gracias por aquellos hermanitos que sí están posteando, bendito Dios, en este medio tan lindo y tan provechoso. Te doy gracias porque hay muchos hermanos que están compartiendo versículos, hay muchos que están compartiendo de su pasión por Cristo. Y qué lindo, Señor, qué lindo, Padre, porque ese tiene que ser nuestra motivación, tiene que ser nuestra oración. Padre, que vivamos de tal manera que estamos esperando que Cristo regrese, que venga por nosotros y podamos estar contigo por los siglos de los siglos. Pero mi Dios, vienen tiempos tan duros, tan difíciles, que yo espero que nuestro corazón esté conmocionado, conmovido, porque vienen tiempos muy, muy, muy duros, donde va a haber guerras, donde va a haber pestilencias, donde va a haber desastres naturales. Bendito Dios, dice allí tu palabra, que terremotos que parten ciudades o que hunden islas. Padre Santo, por favor, ayúdanos a estar conmovidos por lo que viene. Y estamos viendo las señales, estamos viendo, bendito Dios, cómo delante de nuestros ojos estamos por ver algo grandioso e increíble. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer con tu iglesia que en esta noche está pidiendo y está suplicando que hagas un cambio en la vida de nosotros, que nuestra vida refleje lo que sentimos por ti y que seamos obedientes, que cuando tu Hijo venga nos encuentre
hallando así, trabajando para tu honra y para tu gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendito Dios, acompáñanos, danos una semana linda y nuevamente prepara las almas que van a venir a conocer a Cristo el día sábado. Sé, Señor, que vamos a ver almas y vamos a escuchar testimonios. Gracias te damos, bendito Dios, por las metas que tienen estos muchachos, que es para predicar tu evangelio a través del deporte. Concédele, Señor, este ministerio, ponlo en sus manos para que podamos ver nuevamente personas que nunca han tenido ese privilegio de tener a tu Hijo Jesús, que lo puedan tener. Y ahora, Señor, gracias en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.